Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están, ingenieros, arquitectos, doctores? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Me logra escuchar? Buenas noches, doctor. Bienvenido a la clase. Muchas gracias por su Supuestamente Rodrigo ya lo hizo. enseñanza, que estamos atentos. Muchas gracias, señor Trafuco, muchas gracias. Sí se me logra escuchar bien, ¿verdad? No tengo problemas de conexión ni nada. ¿Se me escucha limpio? Sí, se escucha muy bien. Ya, perfecto. Quería solicitar al anfitrión, por favor, del Zoom, si me podría dar acceso a compartir pantalla. Creo que tienen que hacerme co-host. Creo que Renzo, ¿estás ahí escuchándome? Sí, ya está. Sí se puede, listo. Genial. A ver. En esta oportunidad, quien les habla, mi nombre es Alessandro Raimundo, como están observando en el cuadrito que sale en Zoom, y vamos a tocar distintos tópicos, que son de varios, pero vamos a tratarlos a cabalidad. Vamos a entrar en lo que es el procedimiento de un arbitraje, cómo funciona, cómo se llaman, qué recursos se pueden utilizar. ¿Es posible interponer algún recurso contra el laudo, por ejemplo? ¿Un laudo puede ser analizado en una segunda instancia? Ese tipo de preguntas vamos a responderlas en el transcurso de esta exposición y con su participación de ustedes, bienvenidos a cualquier tipo de preguntas o consultas que puedan originarse con ocasión de la exposición. ¿Ok? Entonces vamos a entrar en el movimiento orbital y la etapa prearbitral. Es decir, nosotros lo hemos dividido por fines didácticos en dos momentos. Un arbitraje, como ustedes saben, inicia con la interposición de la solicitud de arbitraje y culmina con la emisión de un laudo o la solicitud, o perdón, la resolución que resuelve la solicitud contra el laudo. Inicio, final. Pero en este inicio y este final hay un punto intermedio que hace que existan dos etapas. Ese punto intermedio nosotros le denominamos instalación. ¿Eso qué quiere decir? Que el árbitro que ya aceptó, que esa aceptación se comunicó a las partes, se notificó a las partes, es decir, al demandante y al demandado, y las partes no han señalado ningún tipo de aspecto, corresponde que ese árbitro se instale. Es decir, la instalación tiene plenas facultades para emitir resoluciones, órdenes procesales, tienen la misma naturaleza, solo cambian la denominación, ¿ok? Básicamente el sentido de una resolución busca resolver u ordenar algún tipo de conducta por parte del demandante o del demandado. Entonces, partiendo de esa lógica. Como son dos etapas bien marcadas, a la primera le denominamos prearbitral o previa a la instalación del arbitraje o del árbitro único del tribunal arbitral, y el segundo sería posterior a la instalación o instauración, ¿no? Que es desde donde ya se empiezan a emitir resoluciones. ¿Y eso quién lo emite? Lo emite el árbitro. Entonces vamos a comenzar. Primero, quisiera explicarles cómo funciona una demanda en un arbitraje, porque ustedes saben que la jurisdicción ordinaria es el poder judicial, ¿no? Y ahí existe un código procesal civil. Este código procesal civil ya de por sí tiene algunos requisitos que son bastante exigentes y hay que cumplirlos. De no cumplirse con esos requisitos, que si mal no recuerdo están en el 424 del Código Procesal Civil, que son los requisitos de admisibilidad de la demanda. Si no se cumplen, se dispone o se califica la demanda como inadmisible. Inadmisible quiere decir que es posible que se subsane si hay algún posible incumplimiento respecto a la normativa del Código Procesal Civil, se puede dar un plazo para que se corrija. Distinto es la improcedencia. Les hablo en el marco de un proceso civil ordinario. La inadmisibilidad da posibilidad a subsanación. La improcedencia no da lugar a subsanación, que es un rechazo de plano. Es decir, si en un proceso judicial siendo la demanda el primer acto, ojo, la demanda es el primer acto en un proceso judicial, distinto es en un arbitraje. En un arbitraje, la demanda arbitral no es el primer acto. El primer acto es una solicitud de arbitraje. Pero volvamos al Poder Judicial solamente para hacer esta comparación sumamente rápida. En el Poder Judicial, si te califican una demanda como inadmisible, te dan la chance de que la subsanes. Si te califican una demanda como improcedente, frente al proceso se acaba. Es decir, la improcedencia sanciona con mayor severidad, sanciona con un rechazo de plano. Tu demanda no está apta para ser analizada, es improcedente. Ahora, ¿cómo funcionan estas categorías de inadmisibilidad e improcedencia en arbitraje? ¿Es posible declarar improcedente una demanda arbitral? Y si es así, ¿bajo qué supuesto? ¿Bajo qué categoría o bajo qué?
documento o normativa te amparas para declarar improcedente una demanda en arbitraje? Recordemos que el Código Procesal Civil aplica para jurisdicción ordinaria, es decir, el Código Procesal Civil no podría ser aplicado para arbitrajes ordinarios, salvo que las partes lo pacten. Y ojo, este salvo las partes lo pacten depende de la especialidad del arbitraje. Es decir, si es un arbitraje de contratación pública, se podrá eh, aplicar el Código Procesal Civil o no se podrá. Hay una opinión que la vamos a ver más adelante que señala que no es posible aplicar supletoriamente el Código Procesal Civil. Doctor, pero ¿qué ocurre si las partes deciden pactarlo en un arbitraje privado? En un arbitraje donde el demandante es una persona natural, el demandado es una empresa y ambos convienen y están en el convenio arbitral que debe consignarse o que se consigna la aplicación supletoria del Código Procesal Civil. ¿Es posible? En ese aspecto sería sería posible, ¿no? Porque no existe alguna opinión, alguna directiva o algún otro tipo de documento que señale que no es posible la aplicación supletoria. Reitero, en el caso de contrataciones públicas existe una opinión, que es la 014-2000, 2014 me parece, 014-2014, con cargo a revisarlo más adelante, que señala que la aplicación supletoria del Código Procesal Civil no va. Ahora, en la demanda, vamos a adentrarnos. ¿Cuándo se presenta una demanda en arbitraje? En arbitraje la demanda se presenta una vez que ya se ha instalado un tribunal arbitral. Bien, sea de tres, sea uno solo, en caso de que sea uno solo, se le denomina árbitro único. Una vez que el tribunal se instala, se otorga un plazo para demanda, pero también depende de la forma de instalación. En clases anteriores les había explicado, tuve la oportunidad de compartir con ustedes, recuerdo, em, dos formas de instalación. No sé si recordarán, de todas formas, voy a hacer esa remembranza. Por un proyecto de reglas o llamada resolución, que se envía a las partes para que puedan hacer observaciones, van a tener un plazo de 5 días hábiles por lo general para que observen plazos, si es que quieren mayor cantidad de días hábiles para presentar una demanda, para algún recurso, para alguna solicitud, para alguna objeción o medios de prueba, pueden presentar observaciones a un proyecto de reglas. Pero eso es en caso de que se instalen por un proyecto de reglas, que se materializa dentro de una resolución. Pero por el otro lado tenemos la forma de instalación a través de audiencia. ¿Cuál de estas dos es mejor? Bajo mi criterio, terminaría siendo más célere la audiencia de instalación. Y en este caso, para una audiencia de instalación, el árbitro tiene contacto directo con las partes, porque como es una audiencia, su mayoría son virtuales. Este tema de la pandemia ahora lo que nos ha traído es la virtualidad y genera más facilidad incluso para el tema de de las comunicaciones de las partes, de las audiencias, las hace más céleres sin necesidad de tener que recurrir a a un local físico, sino únicamente a través de una plataforma de Zoom como esta. Y en esa audiencia, el árbitro puede revisar regla por regla que va a ser aplicada al arbitraje y las partes tienen la posibilidad de poder solicitar alguna modificación respecto a un plazo. Ahora, les voy a poner el siguiente ejemplo para que puedan entenderlo de mejor forma. ¿Qué ocurre? Yo soy demandante, por ejemplo, estoy demandando a una empresa, soy persona natural, y yo señalo que quisiera tener no 10 días hábiles de demanda, sino quiero tener 15 o 17 días hábiles de demanda. Sobre esta propuesta, el árbitro lo que va a tener que realizar es correrle traslado en la misma audiencia, es decir, darle el uso de la palabra al demandado para que se pronuncie. Si el demandado está de acuerdo en que sean 17 días hábiles, ese es el plazo que se mantiene. Si el demandado no está de acuerdo en que sean 17 días hábiles y por el contrario, si quiere quedar con los 10 días hábiles, ahí tenemos una falta de acuerdo. ¿Y qué se realiza ante una falta de acuerdo? Hay dos posibilidades y también depende del criterio que tenga el árbitro. Si hay una falta de acuerdo, la regla general te señala que también es posible que el árbitro pueda poner una fórmula intermedia. Es decir, por un lado me están solicitando 17, la otra persona quiere 10. ¿Ok? Yo como árbitro te propongo que sean 14 días hábiles. ¿Están de acuerdo las partes? Si las partes están de acuerdo, se accede a los 14 días. Si las partes no están de acuerdo, lastimosamente se queda con el plazo inicial de 10 días hábiles. Doctor, ¿por qué 10 días hábiles? ¿Por qué no 8? ¿Por qué no 7? Lo que ocurre, ingenieros, arquitectos, es que cuando se emite un acta de audiencia de instalación o un proyecto de reglas, básicamente les hablo en el marco de un arbitraje institucional, es decir, que es administrado por un centro de arbitraje.
Todo centro de arbitraje tiene un reglamento. Y de ese reglamento, lo que se realiza es básicamente una estructura similar a la del reglamento y se coloca en una resolución. Y en el reglamento hay plazos estandarizados. Por ejemplo, para presentar demanda en la mayoría de reglamentos son 10 días hábiles, para presentar un recurso de reconsideración son 3 días hábiles, para solicitudes contra el laudo son 5 días hábiles, 10 días hábiles, depende del reglamento que tenga la institución arbitral. Si para una institución el plazo de demanda debe ser 10, en el proyecto de reglas que envíe o en el acta de audiencia e instalación que se muestre en audiencia, el plazo que va a venir concitado en esa acta o en esa resolución serán 10 días hábiles. Si es mayor, vendrá ese plazo mayor. Pero los plazos estándar son los que se proyectan y los que están sujetos a revisión por parte del demandante o del demandado. Hasta ahí. Ahora, ¿cuándo se otorga el plazo para demanda? Retomando la pregunta inicial. El plazo para demanda se otorga una vez instalado el tribunal, pero si se instala por audiencia, en ese mismo acto se otorga un plazo para demanda. Porque se entiende que las partes ya han tenido plena libertad de ejercer su derecho respecto al tema de observación a plazo. Lo están haciendo en una audiencia, están teniendo contacto directo con el árbitro único, se está diciendo en ese mismo acto. Pero ¿qué ocurre si se instalan por resolución? Obviamente no hay audiencia, por lo tanto no hay un contacto directo con el árbitro. Lo que en derecho se le conoce como principio de inmediación, que es básicamente el contacto entre el decisor y quienes están en un problema que serían las partes procesales. Al no existir ello, se otorga un plazo para que puedan observar. Eso quiere decir que no pueden dar en la resolución donde se instalan, es decir, la resolución que contiene el proyecto de reglas, no pueden dar un plazo para demanda. ¿Por qué? Porque justamente el plazo para demanda también está sujeto a que puedan realizar observaciones. Y si lo proyectan a través de una resolución, las partes van a realizar observaciones, esas observaciones, mediante una resolución posterior, se tendrá que poner en conocimiento a la otra parte para que se pronuncie. Es decir, se demora más. Si ustedes desean que su arbitraje eh, o eventual arbitraje inicie más rápido, termine más rápido, es mejor que sea por audiencia de instalación. Y ustedes pueden presentar algún escrito pidiéndole al tribunal que sea a través de una audiencia. Tienen plena libertad para hacerlo. Pueden hacer ejercicio de su derecho. Retomando, habiéndoles explicado cuándo se presenta una demanda o cuándo se otorga el plazo para que la presenten, quiero explicarles en qué consiste este acto, este escrito postulatorio. No es el acto que da inicio al arbitraje. Acá hay una pregunta que ustedes están observando y no es el acto que da inicio al arbitraje, porque el acto que da inicio al arbitraje es la solicitud de arbitraje. La demanda da inicio a un proceso en el Poder Judicial, en la jurisdicción ordinaria. En arbitraje no se inicia con una demanda, ingeniero. No se inicia con una demanda, se inicia con una solicitud. Y en este caso, la solicitud es un escrito que no tiene por qué estar tan desarrollado, debe cumplir con ciertos requisitos también, pero no tiene que tener la misma intensidad en cuanto a su desarrollo que una demanda, porque se trata simplemente de quiero arbitrar, hablando en términos coloquiales, enviando una solicitud para arbitrar. Básicamente esa es la forma. Ahora, mediante la demanda arbitral, el demandante lo que realiza es exponer sus pretensiones. En la demanda, siempre hay que seguir un orden lógico o una estructura lógica o ya estandarizada. En este caso, toda demanda debe tener pretensión, es decir, debe tener su petitorio. Si hay una demanda que no tiene petitorio, esa demanda debería ser declarada inadmisible, en primer término, ¿no? Para que pueda precisar cuál es su petitorio en todo caso. Puede ser que esté exponiendo todos sus argumentos, que tenga fundamento jurídico, técnico, pero no señala qué es lo que está pidiendo. Y recordemos que un árbitro o que el tribunal se circunscribe a la delimitación del petitorio. Y en este caso, el petitorio tiene que ser claro, tiene que ser preciso, no se debe prestar ambigüedades, porque el tribunal no puede pronunciarse ni más ni menos de lo que se está solicitando. No puede pronunciarse sobre algo que no se esté pidiendo en un arbitraje. No puede otorgar más si es que han pedido menos, y no puedo menos si es que han pedido un monto mayor. O puedo otorgarlo, pero eso también depende de qué tipo de pretensión sea. Por ejemplo, si es una indemnización y el demandante le está cuantificando en 400.000 soles y quizás está incluyendo algún tipo de daño, quizás supongamos daño emergente, y de la verificación de los elementos de la responsabilidad civil se tiene que no se acredita respecto del daño emergente, esos 400.000 quizás serán 100.000, serán 200.000, serán 50.000, será menos, pero sí se puede conceder.
Eso sí se puede conceder. Edite lo que se está... Ahora, si amplió 400.000, no, no se puede. Eso no se puede. ¿Cuáles son los requisitos de una demanda en arbitraje? En principio, como les había comentado, para arbitraje no existe un código que rija su proceso. Lo que existe es una ley, y esta ley está consignada en el Decreto Legislativo 1071. En este decreto legislativo, en ninguna parte, ingenieros, arquitectos van a poder observar requisitos de admisibilidad o requisitos de la demanda. No lo hay. No lo hay. Les recomiendo revisar esta ley porque es, digamos, la matriz, la que cualquier persona tendría que conocer que esté deseando entrar en este rubro, el 71, para que puedan anotarlo. Y no se señalan requisitos. Básicamente estos requisitos provienen de la práctica procesal ordinaria. Demandante, los datos de este, la dirección de este, el nombre del demandado, su dirección del demandado, el petitorio, es decir, las pretensiones, si va a ser una pretensión, dos pretensiones, tres pretensiones, cuatro, cinco, seis, ¿cuántas serán? De la controversia y de haber una fundamentación. Y no hay que confundir. Una situación distinta es la descripción de la controversia y otra y muy diferente es la fundamentación de las pretensiones. Tú puedes describir concreto, tienes que fundamentarlo. Hay posturas técnicas que se den, hay contratación pública, si es una opinión. ¿Cómo funciona? Tienen que tener en cuenta siempre la especialidad en la que van a arbitrar. Si es un arbitraje internacional, hay que conocer la normativa internacional. Si es un arbitraje doméstico, hay que conocer la normativa doméstica. Un arbitraje en consumo, puede ser un arbitraje comercial, nacional, que digamos que son los más grandes en cuanto a montos, un arbitraje potestativo, distinto. Y siempre hay que conocer la norma de fondo para poder fundamentar tu petición. Pretensión, por más que se tenga razón, y eso es algo que a veces se puede llegar a tener algún tipo de problema al respecto, en el entendimiento común de personas que no conocen cómo se mueve o las cuestiones. La situación ocurrió de esta forma y no me están reconociendo, cuando verdaderamente yo he cumplido con la prestación dentro del plazo, me han otorgado del que he brindado, del servicio, tengo toda la documentación, pero si no le estás solicitando, ¿no? Lastimosamente no se te va a poder. Puede sonar así, ¿no? Les comento que en existe muchísima más flexibilidad en comparación a un proceso judicial, pero muchísimo, mucho más. Sin embargo, eso no nos exige en el arbitraje de el petitorio. Si estás pidiendo A, se te va que tú has fundamentado por qué, señalando normativa y lo demás que les he comentado. ¿Qué más también es importante? Sumamente importante. Puede normativamente, pero ¿y los documentos? Jurídicamente, estás invocando bien la norma, estás señalando bien el precepto legal que está contemplado en algún determinado cuerpo legal, pero ¿y cuál es con el cual acreditas? ¿Dónde está tu acta de conformidad? ¿Dónde está tu acta de levantamiento de observaciones? Eso siempre se tiene que anexar. Y obviamente la firma del demandante. La firma del demandante. Si es un consorcio, tendría que firmar el representante común. Si es una empresa, tendría que firmar el representante legal de esa empresa, ese sugerente. Si es una persona de esta persona, ¿no? Y básicamente esos son los requisitos de una demanda en arbitraje. Otros aspectos de la demanda arbitral. A ver, la-
En arbitraje no existe defensa cautiva. ¿Qué quiere decir defensa cautiva? ¿Alguna idea? La defensa cautiva consiste en que quien te está asesorando es un abogado colegiado. O de por sí es abogado y está colegiado. ¿Qué ocurre en arbitrajes? ¿Es necesario que quien te represente sea abogado? No. Incluso si es en derecho, puede ser un bachiller en derecho y te puede representar. No hay ningún problema. O sea, no se te exige un título para ejercer defensa en arbitraje. Ojo, defensa. Abogado de una de las partes, me refiero. No se exige. Perfectamente un bachiller te podría representar en audiencia. No se exige que tenga que ser colegiado, que tenga que estar titulado. Eso se refiere a la defensa cautiva. Pero obviamente siempre es mejor por un tema de confianza, incluso para ustedes quizás como usuarios o potenciales partes procesales en algún arbitraje, que quien los represente sea un profesional, tenga su título, tenga experiencia en el rubro, tenga esa expertise que cualquier persona interesada en un resultado desearía. ¿Cuáles son otros aspectos de la demanda arbitral? Ustedes quizás han visto alguna demanda, y hablo en el proceso judicial, donde en la primera hoja señalan todos los datos, casi electrónica, casi real, domicilio, dirección, correo, teléfono, DNI, a su abogado también, todo lo acreditado en esa parte. En una demanda arbitral debe ser igual. Ojo, recordemos que el primer acto en un arbitraje es una solicitud. Momento acreditado cualquier tipo de dato respecto al demandado tuvo que haber sido en la solicitud de arbitraje, porque justamente ahí tú te identificas. Ahí puedes colocar tu dirección, si quieres consignar un domicilio real, puedes. Domicilio personal también lo puedes hacer, o no. El abogado que te va a representar, puedes hacerlo todo en la solicitud de arbitraje. Que ya obra en el expediente. Es decir, tu demanda en la parte inicial, en la primera página, únicamente podrías decir empresa tal contra empresa tal sobre liquidación de contrato. Ya. ¿Te exige alguna numeración especial para los anexos? No se exige una numeración especial para los anexos, pero eso también de que la institución arbitral es que en las reglas te fijan que sea asignado de una cierta forma. Puede ser 1A, 1B, o si es demandado sería 2A, 2B. Depende de las instituciones a las que ustedes recurran. Principalmente les hablo de arbitrajes institucionales porque más existen. También existen los arbitrajes ad hoc, pero los arbitrajes ad hoc también, nuevamente, va a depender de lo que las partes regulen. Es decir, en arbitraje ustedes pueden crear su propio proceso, pueden crear su tal cual suena. No es exagerado, ¿sabes? Si exige en las reglas algún tipo de numeración, se va a tener que ceñir ese tipo de reglas. El tribunal podrá declararte inadmisible tu demanda por no cumplir con esa numeración. Y nuevamente, quiero hacer la diferencia entre reglas y reglamento. El reglamento contiene plazos estandarizados y el reglamento es un reglamento de arbitraje de algún centro de arbitraje, de alguna institución de arbitraje. Y las reglas son ese reglamento, pero adecuado al arbitraje en concreto, con más plazos, con menos plazos, con más regulación respecto a algún tema, por ejemplo, no sé, puede ser, se ponen de acuerdo sobre qué norma va a ser aplicada supletoriamente.
a qué reglamentos se someten, si es que hay bastantes reglamentos. Por ejemplo, tienen un reglamento del 2018, el 2024, las partes pueden decidir someterse al reglamento del 2018, si es que desean hacerlo así. No es tan común en arbitrajes domésticos, pero en arbitrajes internacionales suele ocurrir. ¿Sí? Pero ello depende de las reglas, no del reglamento, no de las reglas, de lo que se fija ese caso en concreto. Contestación de demanda, reconvención y excepciones. Así como existe una demanda, el opuesto es la contestación de demanda. Y en este caso existe lo que se denomina reconvención y excepciones. ¿Quiénes pueden plantear reconvención y excepciones? Quienes tienen las veces de demandado. ¿Por qué? Por una cuestión simple. Esto es tema procesal puro. Y quizás si es que existen estudiantes de derecho acá, habrán entendido más rápido cuando señalo el tema de que se refiere a conceptos procesales puros, pero lo voy a explicar en términos más sencillos para que se logre entender. En una contestación de demanda, como el demandado es el que se le está señalando, oye, yo estoy solicitando tal pretensión, tal pedido, y al respecto tienes que pronunciarte. Y el demandado lo que puede hacer es contestar negando todas las pretensiones, señalando quizás que en alguna sí, o también puede reconvenir. La reconvención es una demanda. Un momento, doctor. A ver. ¿Cómo contrademanda? Se supone que la demanda es una, la contrademanda funciona. La contrademanda figura, se configura en la... ¿Quién puede contrademandar? Ojo, señalo contrademandar. Quien puede contrademandar es el demandado, porque así como el demandante presenta su demanda con 5 pretensiones, por ejemplo, el demandado puede su contestación de demanda y puede señalar, aparte de que las 5 pretensiones de mi contraparte no van, quiero interponer 2 pretensiones a este proceso. Ya no se discutirían 5 pretensiones, se discutirían 7 pretensiones. 5 del demandante y 2 del demandado, porque ha deseado hacer uso de su derecho a reconvenir o a contrademandar. Así es como funciona. Pero eso en rasgos generales, porque vamos a entrar a analizarlo punto por punto. ¿Ok? Y las excepciones que son un medio de defensa que utiliza el demandado. Le contesta a través del cual el demandado hace ejercicio de su derecho a defensa. Y esta puede ser acompañada de medios técnicos de defensa como excepciones o una recomendación. Las excepciones hay de distintos tipos. Ahora, si les he señalado que para demanda no existe una cantidad de requisitos de admisibilidad, ¿qué opinan? ¿Para la contestación, sí deberá haber o no? Así como para la demanda no existe algunos requisitos de admisibilidad, para la contestación de demanda tampoco. Y los requisitos, en todo caso, que se pedirían son esencialmente los mismos que para una demanda. En este caso, disculpen, me estoy entreteniendo un poquito con mi cargador porque se va a apagar la laptop. Los requisitos que se pedirían para una contestación de demanda arbitral son los mismos. No se requiere alguna adicional que para la demanda, que yo estoy recordando en este momento, sino que se pronuncie uno, obviamente, sobre las pretensiones o los hechos que han sido materia de invocación por el demandante. Ahora, acá otra distinción. En el proceso ordinario existe un principio o una presunción que es presunción relativa de veracidad. Esta presunción relativa de veracidad quiere decir, dado hecho, se presume como cierto. Se presume como cierto. El término de presumir no quiere decir que se toma como verdadero,
sino que se presume. ¿Qué quiere decir que se presume? Que se está tomando como una especie de, puede ser que sea cierto porque no se ha pronunciado. Y eso obviamente es tomado en cuenta por el juez. Pero ¿qué ocurre en la presunción relativa de veracidad? No existe. Es decir, en arbitraje no se te exige que te pronuncies sobre cada hecho del demandante o sobre cada hecho de una pretensión en contrademanda. No se te exige. Es más amplio el cariz. Si no te pronuncias respecto a algún punto, no quiere decir que se tome como cierto. No recuerdo el artículo, pero está en la ley. Ahora, nos detenemos un poco más en la reconvención. Como les había señalado, reconvenir quiere decir, en términos muy amplios, contrademandar. Pero que incluso existen estudiosos del derecho que señalan que reconvención y contrademanda no es igual, que se dejan por terminologías, pero que no es lo mismo. Pero para efectos de esta clase y de que se entienda mejor, demanda, ¿ok? Si es que por ahí ustedes revisan alguna demanda, se asustan, algunos no lo consideran de buena forma y lo estoy tomando como sinónimos, ¿ok? Quisiera hacer esa pregunta para que se pueda entender. La reconvención no es una figura que esté extensamente regulada en el legislativo 1071, no lo está. De hecho, el literal D del artículo a la reconvención, pero como término no lo regula. Si ustedes lo están viendo en la lámina que está en pantalla, se señala textualmente, ¿no? Se refiere a la demanda, se aplicará también a la reconvención y cuando se refiere a la contestación, a esa reconvención. Solamente se reconvención, no la define, no la define. Pero les explicaba, la reconvención básicamente también tiene algunos supuestos que deben tenerse en cuenta. Arbitrajes, ¿cómo funciona? ¿Hasta qué etapa se puede? Imagínense ustedes, eh, que se esté por emitir un laudo y que el demandado desea presentar nuevas pretensiones. ¿Qué lógica tiene? ¿Esos se están resguardando? Ninguno. Si te admiten una posterior a la fijación del plazo para laudar, estarían afectando el debido proceso. Y eso sí sería responsabilidad por parte del árbitro. Por eso es que existen criterios que tratan de estandarizarse en las instituciones arbitrales o en las reglas que tienen determinados arbitrajes concretos. Tienen una oportunidad, tienen una admisibilidad, tienen una procedencia, un trámite y tienen requisitos previos. La oportunidad, en principio, depende del acuerdo de las partes. Traje con conceptos contractuales, al ser un mecanismo alternativo de solución de controversias que nace, esa es su naturaleza, tiene estos aspectos que se marcan en un arbitraje. Sin embargo, también existen criterios estandarizados, no aceptados como un dogma, sino simplemente como para mantener algún tipo de estándar, que señala que solo se puede reconvenir hasta antes de la fijación de puntos controvertidos. Es decir, hasta la etapa en la que el tribunal señala que tantos son los puntos sobre los que me voy a pronunciar. Se notifica esa resolución y a partir de ahí se tiene que precluir, salvo que las reglas dispongan de algo distinto. Admisibilidad. Siempre que el tribunal se estime competente, obviamente. Si un tribunal se declara incompetente, ¿qué sentido tiene que se pronuncie sobre alguna reconvención? No tendría competencia ni para las pretensiones del demandante, mucho menos lo va a tener para las pretensiones del demandado. Procedencia. Cuando se derive de una relación jurídica con convenio arbitral y exista conexidad. Claro, porque la reconvención no quiere decir que tú vas a demandar por un caso que tienes con otra empresa. Tiene que ser con la misma empresa que te está demandando o con el mismo sujeto que te está demandando y debe derivar del mismo contrato. No puede derivar de otro contrato. Es decir, si existe una
actual entre A y B respecto del contrato número 5, el demandado podrá reconvenir, pero respecto de problemas que se susciten o que se deriven del contrato número 5, no del contrato número 6, no del contrato número 7, sino del contrato número 5. En trámite, por igualdad claro, los concedidos en la demanda y la contestación. Sí, claro. En trámite, por igualdad son los plazos que para demanda y para contestación. Si para demanda son y para contestar son 10 días hábiles, si una si el demandado plazo demandante para que el demandante absuelva será de 10 días hábiles. Principio de igualdad, nada más. Trato igualitario entre las partes para que tengan la misma oportunidad de ejercer su derecho. A eso se refiere. Tramitación de forma, es decir, igual que se estén tramitando la contestación de demanda y la demanda, luego les comento ahora sobre las excepciones. ¿Qué son las excepciones en un proceso? Las excepciones son mecanismos técnicos de defensa. Eso quiere decir que ¿quién las invoca? El demandado. Y como las invoca el demandado, este tiene que saber qué tipo de excepción interponer para poder garantizar su derecho. Existen distintos tipos de excepciones, doctores, ingenieros, arquitectos, muchas. Por lo general, el catálogo completo lo tiene el Código Procesal Civil. Voy a tratar de hacer una remembranza, que son como 14, creo. Litispendencia, cosa juzgada, convenio arbitral, desistimiento, también está oscuridad o ambigüedad, caducidad, eh, este, ¿qué más hay? Falta de representación, falta de agotamiento de vía administrativa, falta de legitimidad para obrar, incompetencia, ya les dije 10 y son más, no recuerdo las otras cuatro, pero son bastantes. Son alrededor de 12, 14 más o menos. Y eso está en el Código Procesal Civil, no tengo ahora en mente el artículo. Pero ¿por qué hago referencia al Código Procesal Civil si les he dicho que no apliquen contrataciones del Estado? Porque básicamente lo que hace el Código Procesal Civil es recoger las excepciones y recordemos que el de arbitraje, como lo señalé, reúne dos aspectos, procesales y contractuales. Y al ser el arbitraje también un proceso, existen excepciones que son aplicables. ¿Y por qué lo son? No porque lo diga yo, la ley de arbitraje lo señala y lo contempla en el artículo 41. Competencia para decidir la competencia del tribunal arbitral. Acompáñenme con la lectura, por favor. El tribunal arbitral es el único competente para decidir sobre su competencia, incluso sobre las excepciones u objeciones al arbitraje relativas a la inexistencia, nulidad, anulabilidad, invalidez o ineficacia del convenio arbitral, o por no estar pactado el arbitraje para resolver la materia controvertida, o cualesquiera otras cuya estimación impide entrar en el fondo de la controversia. Se encuentran comprendidas en este ámbito de las excepciones por prescripción, caducidad, cosa juzgada y cualquier otra. Esta partecita y cualquier otra que tenga por objeto impedir la continuación de las actuaciones arbitrales es lo que habilita que se puede interponer incompetencia, eh, este, falta de agotamiento de vía previa y las demás que les he mencionado. Oscuridad o ambigüedad, todas esas. ¿Por qué? Porque te dejas algo que pueda hacer otras. Ahora, también tenemos que tener en cuenta que principalmente lo que se excepciona en arbitrajes es incompetencia y caducidad, principalmente. El tribunal no es competente para conocer la controversia o el derecho ya caducó. Por lo tanto, no tiene que ser análisis del árbitro porque estaría analizando un derecho o un reclamo cuyo derecho ha caducado. ¿Qué quiere decir caducar? Que el derecho ya se extinguió, que ese derecho ya feneció, ya murió. No tiene facultad para poder reclamar. ¿Por qué? Porque así lo señala la ley. ¿Y por qué, doctor? Por política legislativa. Aquí está la opinión que les había comentado, que es la que señala que no podrá ser aplicado de manera supletoria el Código Procesal Civil, que es la opinión 01, era 01, la opinión 01-2014, yo les había dicho 014-2014 más la opinión 01-2014, que es una opinión en arbitraje que lo emitió la Dirección de Arbitraje Administrativo de OCE.
Y OCE lo que señala es que pueden proponerse excepciones previstas en la ley de arbitraje, pero no las del Código Procesal Civil, toda vez que esta no es de aplicación supletoria. Y ahí señala textualmente, ¿eh? Las excepciones o objeciones que formulen arbitraje, si bien podrán ser denominadas de modo similar a las establecidas en el artículo 446 del Código Procesal Civil, no podrán fundamentarse ni resolverse en aplicación de las disposiciones de dicha norma. Es decir, tu fundamentación jurídica de una excepción en un arbitraje en contratación pública no puede ser fundamentado normativamente por el Código Procesal Civil. Doctor, entonces, ¿cómo lo fundamento? Pues podrías revisar doctrina procesal, podrías revisar otros laudos que encuentres subidos y definirlos a partir de ahí. Uno para poder entablar un proceso tiene que ser estratégico, tiene que saber cómo pedir, también tienes que conocer a tu árbitro. Eso es sumamente importante, saber cuál es su criterio, cómo podría resolver, eh, cuáles son hasta incluso los autores que éste cita, las tendencias que sigue, todo eso es clave. Bien dicen, el resultado de un arbitraje depende de que estés bien preparado y de que conozcas a tu árbitro, porque al final ese es el quien va a decidir. Y este término de conocer quiere decir saber más o menos cuál es su criterio, cuál es su tendencia, cómo opina, cómo piensa. ¿Cómo se tramitan las excepciones? Bueno, en realidad las excepciones no es que tengan una regulación propia, como les comenté. Básicamente el plazo para traslado, o sea, si el demandado excepciona o deduce una excepción de caducidad y el plazo de demanda es de 10 días hábiles, se correrá traslado de la excepción de caducidad por 10 días hábiles al demandante para que pueda pronunciarse al respecto. ¿Cómo resuelve el tribunal arbitral una excepción? Puede ser de dos formas. Puede ser antes de la decisión de fondo, es decir, antes del laudo final, o puede ser en la decisión final. ¿De qué depende, doctor? Del acuerdo de las partes y también del criterio del tribunal en caso de desacuerdo. ¿Los partes pueden convenir que se resuelva caducidad en el laudo final? Sí, se puede, es posible. ¿Y por qué les comento esto? Porque para una excepción se puede resolver a través de un laudo parcial o una resolución. Si me invocan tres excepciones, el doctor tiene que ser a través de una excepción, perdón, a través de un laudo parcial. Sí, si el árbitro así lo estima, si las reglas se lo permiten, pero también puede ser en la decisión de fondo, es decir, primero te pronuncias sobre las excepciones y luego en la misma decisión en la misma decisión te pronuncias sobre las pretensiones. Obviamente, de declarar fundada alguna excepción, y si es que esa te impide entrar en el análisis de las otras pretensiones, declaras únicamente fundada la excepción y dejas de pronunciarte en las otras pretensiones. Pero si declaras infundada la excepción o las excepciones, puedes pronunciarte sobre las pretensiones. Y acá está, contemplado. ¿A qué conlleva una excepción fundada? A la declaración de la terminación de actuaciones arbitrarias. Por acá quisiera hacer un ejercicio con ustedes y hacerles una consulta. ¿Se puede impugnar la decisión favorable de una excepción que concluye las actuaciones arbitrarias? ¿Qué opinan ustedes? ¿Se puede impugnar? Quisiera escucharlos, porque es una pregunta interesante, les comentaba, creo que para el micrófono. ¿Creen ustedes que se puede impugnar? Impugnar quiere decir cuestionar una decisión favorable de una excepción que concluya las actuaciones arbitrales. ¿Creen que es posible? Llegan a la respuesta, yo les respondo. Sí y no. ¿Cómo sí o no, doctor? ¿Sí o no? Perdón, sí y no. Lo que ocurre es que acá en la diapositiva ustedes van a observar que sí se puede.
pero también habría que ver en qué momento lo estás interponiendo. O sea, de poder realizarse, o sea, si quieres impugnar un laudo parcial, lo puedes hacer a través del recurso de anulación. Es posible anular laudos parciales. Ya la Corte Superior lo ha reconocido. Sí, la Corte Superior de Justicia lo ha reconocido. Pero digo que no, porque el concepto de impugnación es de por sí muy amplio. Dentro del concepto de impugnación está la posibilidad de apelación, de casación, de queja, de reconsideración, de más asuntos. Así que la palabra impugnación vendría a ser como un género y la apelación podría ser como una especie, por dar algún tipo de ejemplificación. Ahora, ¿se puede impugnar? Sí se puede. ¿Y para eso qué está? El recurso de anulación. El recurso de anulación te faculta que tú puedas solicitar ante el Poder Judicial que el laudo que se ha emitido se anule. ¿Qué quiere decir que se anule? Que te van a revertir la decisión, o sea, que te van a cambiar. ¿No? Quiere decir que ese laudo se anula y tiene que ser resuelto otra vez. No quiere decir que quien te lo declara nulo te cambia un fundado por infundado o viceversa. No es así. Solo se te anula la decisión y tienes que volver a pronunciar. Claro, que casi siempre va a terminar variando la decisión cuando te lo declaran nulo, pero no es una regla genérica, sino que depende también de la situación en concreto. Hasta este punto, quisiera saber si existe algún tipo de consultas para poder resolverlas, por favor. Son bienvenidas, pueden escribir por el chat, pueden activar su audio, yo los escucho. No, no existen consultas al respecto, todo está siendo claro de momento. Sí me estoy dejando entender porque son conceptos que, digamos, que al menos en la carrera de Derecho se enseñan ya a partir de cuarto año, más o menos. Y quisiera saber si realmente se está dejando entender. No hay audio, profesor. ¿Todo claro? Sí, pero no hay, ahora sí se escucha. Ahora sí se escucha. Ah, no, les consultaba si existe algún tipo de consulta. No entiendo entonces que no. Voy a confiar en que se está entendiendo de verdad, porque eh, para mí es importante que ustedes prioricen esto.
Sí entendemos, profesor, pero me gustaría que después nos pasen el audio como las clases anteriores, para en el Claro, repaso sí, sí, tengamos ya más, digamos, consistencia en lo que nos está enseñando. Por lo demás, se entiende, doctor. gracias, señor. ¿Usted es ingeniero? ¿Es arquitecto? ¿Es abogado? Soy ingeniero civil, Ingeniero civil. así es. Qué gusto que nos esté acompañando en esta clase. Sí, Qué es un gusto, gusto. doctor, es un gusto. Nos interesa y nos hace falta. Claro, sí, siempre es bueno capacitarse, ¿verdad? Muchas gracias por estar presente y a todos. Vamos a continuar con la clase. Vamos a ir por la aplicación de puntos controvertidos. ¿Qué quiere decir puntos controvertidos? Para hacerlo de forma más simple, puntos controvertidos hace referencia a situación o temas sobre los que el árbitro se va a pronunciar, asuntos sobre los que el árbitro va a decidir. Eso quiere decir puntos controvertidos. ¿Y qué quiere decir fijación? Quiere decir que se señalan cuáles son estos supuestos o estos actos sobre los que el árbitro o el tribunal va a decidir. Eso es lo que quiere decir. Entonces vamos a entrar. Entendamos por concepto. Los puntos controvertidos es el acto mediante el cual el juzgador determina los extremos de la controversia sobre la que deberá pronunciarse, dado que las partes se encuentran en controversia respecto de estos puntos, justamente por eso son puntos en controversia. Redacción del punto controvertido. ¿Cómo se redacta un punto controvertido? Básicamente es pretensión del demandante, eh, posición del demandado, el punto controvertido. ¿Cómo se redacta un punto controvertido? Teniendo en cuenta la pretensión del demandante y viendo si es que el demandado es reconvenido o no. Si la pretensión es que la entidad cumple con el pago de tanto, el punto controvertido sería lo siguiente. Determinar si corresponde que el tribunal arbitral disponga el pago de cargo de la entidad de la factura tal. Determinar si corresponde. Esa fórmula siempre la van a encontrar. Siempre. Siempre la van a encontrar. Esa fórmula de redacción. Determinar si corresponde qué, y ahí se dirá si el tribunal arbitral o árbitro único, depende de la cantidad de árbitros que exista, ordene o disponga o declare. Esos términos también varían dependiendo de la naturaleza del petitorio. Entonces, pero así es como se redacta un punto controvertido. Ustedes también, en el cuadrito que está debajo, así es como se redacta. Ahora vamos a un tema medular. Asunción de gastos arbitrarios. ¿Cómo se calculan los gastos? Estos gastos en un arbitraje institucional son calculados por la Secretaría Arbitral, caso en concreto. Y es de la siguiente forma. La Secretaría Arbitral, una vez calculados los gastos, que esto se hace de conformidad con la tabla de pagos y aranceles que tenga cada institución, requerirá el pago de los gastos arbitrales a, a ambos y se les otorgará un plazo. Ese plazo por lo general es un estandarizado y son de 10 días hábiles. ¿Puede extenderse este plazo? Sí se puede. ¿De qué depende? De lo que puedan presentar las partes. Es decir, si las partes señalan que necesitan más plazo para pagar, el tribunal lo puede conceder. Pero para eso tienen que haber momentos oportunos en cuanto a la presentación de este pedido. ¿Qué pasa si las partes no pagan? Si las partes no pagan, se podrá dar un plazo adicional bajo apercibimiento de suspender. ¿De suspender qué? De suspender el arbitraje. ¿Y qué quiere decir suspender el arbitraje? Básicamente es que no se le da continuidad al mismo hasta que se cumpla con los pagos. Pero ¿qué pasa si pasa el plazo de suspensión y no he pagado? Uy, se te va a archivar el arbitraje. O sea, se acaba. ¿Qué, doctor? ¿Pero por pagos? Sí, por pagos. Porque recordemos que en arbitraje no es que existan tasas judiciales, que tengas que pagar por presentación de demanda o por medios de prueba, ¿no?
En arbitraje tú pagas por un servicio. Puede ser por el servicio de actuaciones administrativas, que es para el centro, y por las labores decisorias, que es para el tribunal arbitral. Y al tribunal les paga sus honorarios y al centro les paga sus gastos. Es así. Recuerden que no es que al ser un servicio tiene que haber una prestación y una contraprestación. En este caso, la contraprestación vendría a ser el tema dinerario. Si no se pagan los gastos, el arbitraje tendrá que suspenderse. Ahora, ¿cómo se hace el cálculo? ¿Cómo se distribuye y a qué hace referencia la suspensión que les había comentado? El cálculo es de acuerdo a la tabla de aranceles que tenga una determinada institución y eso lo va a tener colgado en su página web. Existen fórmulas, existen estándares por los cuales se van a realizar las cuantificaciones o los cálculos. Y eso es lo que se consigna en la resolución que se notifica a las partes o en el acta de audiencia de instalación. ¿Cómo se distribuyen los gastos? Al inicio se da un plazo para que ambas partes puedan pagar mitad y mitad. ¿Qué pasa si no lo hacen? Por lo general, el demandante termina pagando todo, porque se le faculta a subrogarse. La figura de la subrogación en derecho es que te reemplazas o te ubicas en la posición del otro, asumes una obligación de otro y a las finales tienes tu derecho a que se te reembolse esos gastos en los que has incurrido, obviamente en caso de que tengas la razón. ¿Y cómo figura la suspensión? La suspensión funciona de la siguiente forma. Si no hay pagos, el arbitraje se suspende, que es como, digamos, el ultimátum. Oye, no te voy a continuar con tu proceso si es que no estás cancelando. Nadie trabaja gratis, ¿no? Bien se dice. Entonces, tiene que haber el pago de honorarios, tiene que haber el pago de gastos. Si no existen, el proceso se manda a suspensión. Eso quiere decir que tu arbitraje no se mueve. Eso quiere decir que por más escritos que hayas presentado, no se van a mover. No se va a emitir un proveído. No se va a notificar. Porque no se está cumpliendo con los gastos. Y por eso se dispone la suspensión. Posterior al vencimiento de la suspensión, el arbitraje se archiva. Eso quiere decir que concluye sin pronunciamiento de la forma. Vamos a un mecanismo que es el mecanismo estelar de cuestionamiento a decisiones que emite un tribunal arbitral o un árbitro único, que es la reconsideración. A la reconsideración se le ha llegado a definir como, existe un autor, nombre es el doctor Giuseppe Vera. Él tiene un escrito sobre generalidades de arbitraje y a la reconsideración la define como un verdadero recurso para cuestionar la decisión que emitió un tribunal. Sí, tal cual. La ley te señala que qué es lo que se podrá reconsiderar son decisiones de un tribunal arbitral. Ahora, ¿cómo se le conceptúa eso? ¿Cómo se le conceptualiza? Ese recurso a través del cual cualquiera de las partes puede solicitar al tribunal arbitral reconsiderar una decisión distinta del laudo arbitral, distinta del laudo. ¿Eso quiere decir que se puede reconsiderar un laudo, doctor? No se puede. ¿Y con qué finalidad se hace? Con la finalidad de aplicar un remedio procesal que corresponde. Ahora, entonces, ahora les explico cómo funciona el procedimiento de recurso de reconsideración. Existe una resolución notificada, ¿ok? Partiendo del primer supuesto, que es el primer cuadrito que ustedes observan. Es decir, se emite o se notifica la decisión a las partes. Las partes, dentro, o una de las partes, dentro del plazo que se ha pactado y que está contemplado en las reglas, interpone un recurso de reconsideración. El árbitro tiene dos opciones.
O corre traslado de la reconsideración, o sea, la envía a la otra parte para que se pronuncie al respecto, o la resuelve de plano. ¿De qué depende eso, Alessandro? Depende del criterio del árbitro y también de la complejidad que revista ese recurso. Vamos para el supuesto general, que es correr el traslado. Si se corre el traslado, la otra parte, es decir, la que no ha reconsiderado, tiene que pronunciarse, tiene que absolverse. Ese es el término jurídico, absolver. Y posterior a ello, el tribunal decida. Pero puede ser que solamente se presenten los dos cuadros y el último. O sea, que se prescinde del traslado y que por lo tanto no hay una absolución. Y que el tribunal resuelva. ¿Es posible? Sí, es posible. Depende del pedido también, ¿no? Y también el árbitro verificará, oye, no, este recurso no tiene pies ni cabeza, o oye, no, este sí, hay que verlo con cuidado, voy a corregir. Dependerá el criterio del árbitro, que es quien decide. ¿Qué se puede reconsiderar? Aquí una precisión, ¿ok? No se pueden reconsiderar actas de consejo, tampoco cartas de oficios. Si ustedes revisan la ley de arbitraje, se señala que se puede reconsiderar decisiones del tribunal arbitral que sean distintas a la otra. Las cartas de oficio no las emite un tribunal, las emite la secretaría. Las actas de consejo no las emite un tribunal, los emite el Consejo Superior de la institución, que no son árbitros. El laudo arbitral no se puede reconsiderar. La misma ley dice que es únicamente para decisiones distintas al laudo. Resoluciones se puede reconsiderar. Bingo. Sí. Eso es lo que se reconsidera. Ahora vamos a otra figura. Ah, me olvidaba. ¿Qué ocurre en un recurso de reconsideración? Si se trata de cuestionar una decisión, es para que el tribunal vuelva a analizar y emita un pronunciamiento nuevo. Pronunciamiento que puede ser distinto o no del anterior, es decir, del que emitió. De la finalidad de la reconsideración es esa, que el tribunal revise su decisión y con base a eso emita una nueva, confirmando la anterior, confirmándola parcialmente o emitiendo una decisión distinta. ¿Ok? Vamos con otra figura, que es la figura de la renuncia del derecho a objetar. La renuncia al derecho a objetar básicamente es una forma de convalidar un eventual vicio que se haya ocasionado en el transcurso de un procedimiento arbitral. La renuncia a objetar es una figura creada para cautelar el arbitraje también, sí, para protegerlo. Y su sentido genérico está regulado en el artículo 11 de la ley de arbitraje, que se señala, si una parte que conociendo o debiendo conocer que no se ha observado o se ha infringido una norma de este decreto legislativo, o sea, de la ley de arbitraje, o un acuerdo de las partes, o una disposición de reglamento arbitral, y prosigue con el arbitraje y no objeta su incumplimiento, o sea, pese a que haya habido un incumplimiento o un eventual vicio o una infracción, y no lo objeta, tan pronto como le sea posible, miren esta parte de la reacción que es tan importante, tan pronto como sea posible, se considerará que renuncia a objetar el laudo por dichas circunstancias. Ojo, a objetar el laudo por dichas circunstancias. ¿Qué quiere decir objetar un laudo por tales circunstancias? Quiere decir que no podrá invocar ese tema como causal de anulación, porque ya perdió su oportunidad de objetar. Ahora, si desea anular un laudo, tendría que haber dejado constancia de ello a través de una objeción o un cuestionamiento a una determinada actuación y dentro del plazo que se contemplado. ¿Y de qué depende ese plazo? Nuevamente, de las reglas que se hayan acordado o del reglamento arbitral en caso de que fuera un arbitraje institucional. ¿Ok? ¿Para qué se objeta? Bueno, básicamente para que puedan invocar eh, alguna causal o supuesto para anular un laudo. Si es que no existe una objeción respecto de un punto, no podrá invocarse esto en el Poder Judicial como causal de anulación.
Es básicamente porque para anular un laudo se requiere una figura denominada reclamo previo. Y este reclamo previo debe ser en arbitraje, o sea, en el mismo arbitraje. Ahora vamos a medidas cautelares. Pero hasta ese punto anterior, ¿alguna consulta, por favor? ¿Alguna pregunta, algún cuestionamiento, algo que no haya quedado claro? Entiendo que no habría consultas en todo caso, así que vamos a pasar a los conceptos cautelares. A ver, primero quisiera que nos contextualicemos bien. Hasta ahorita lo que hemos revisado son recursos, algunos conceptos de gastos y aspectos procesales, procedimentales, como demanda, contestación. Ahora vamos a entrar a otro campo, que es ya la teoría cautelar. Así se le conoce en derecho. Una medida cautelar. ¿Qué es una medida cautelar? Una medida cautelar básicamente es como una decisión preliminar. ¿Cuál es el concepto? ¿O cuál sería su fundamento? Básicamente lo que trata de realizar una cautelar es el resguardo de bienes jurídicos o de situaciones que tengan trascendencia jurídica para que no queden desprotegidos. Es decir, las cautelares son para resguardar algún derecho. Y estos procesos cautelares pueden ser independientes o pueden solicitarse una vez iniciado un arbitraje. Sobre eso también voy a comentar. Hay dos razones para interponer cautelares. Proteger la situación de las partes en espera de la solución del litigio existente o asegurar la ejecución de la decisión final. ¿Por qué? Porque a veces puede ocurrir que mientras se resuelve una controversia, el patrimonio con el que se va a cobrar una determinada deuda se esfumen o lo esfumen, puede ser, puede ocurrir, ha pasado bastantes veces. Eh, Puede ser también que en el transcurso que demore de resolverse ese problema, se considere eh, como un derecho afectado mientras no se resuelva una litis una pretensión, debido a que tiene una necesidad urgente, ¿no? Que si se demora más va a causar un perjuicio pero irremediable, que por más que se otorgue 1 millón de soles no sería suficiente. Es para este tipo de supuestos. Y tiene sus presupuestos: peligro en la demora, adecuación y verosimilitud en el derecho. Doctor, pero él dice contra cautela, sí, dice contra cautela. Pero para quien les habla no es un presupuesto. Van a encontrar autores nuevamente que señalan que sí es un presupuesto. Para mí no es un presupuesto. Y les voy a explicar por qué. Pero primero, punto por punto. Peligro en la demora. Como su propio nombre lo dice, para que te concedan una cautelar, tú tienes que acreditar tres presupuestos. El primero es que la decisión vaya a tardar y que esa tardanza en cuanto a la decisión o a la emisión de la decisión te genere un perjuicio que puede llegar a ser irreparable. Primer presupuesto. Segundo presupuesto, adecuación.
Quiere decir que el tipo de cautelar que tú estás solicitando sea acorde con lo que tú pretendes tutelar o con lo que tú pretendas proteger. Segundo presupuesto. Tercer presupuesto. Verosimilitud del derecho. Doctor, ¿cómo verosimilitud del derecho? Quiere decir que debe darse la apariencia de que lo que tú estás reclamando realmente parece que es tuyo o que te va a favorecer a ti en la decisión final. Esos tres presupuestos tienen que acreditarse. Doctor, ¿y si acredito dos y uno no? Qué pena. ¿Y si acredito uno y los otros dos no? Más pena todavía porque no te van a conceder la cautelar. Doctor, ¿y si acredito los tres? Pero, Alessandro, la contracautela, ya, ahí voy. Cuando se otorga una cautelar, quien peticiona la cautelar tiene que ofrecer una contracautela. ¿Cómo así? Si tú pides una cautelar, por ejemplo, como una medida de no innovar para que no se te ejecute una carta fianza, tienes que brindar una contracautela. Y en este caso, esa contracautela por lo general es otra carta fianza o es una caución juratoria por cierta cantidad de monto, donde tú señalas, donde dejas constancia que en caso la decisión final no te corresponda a ti y tú estás pidiendo una medida cautelar, tú a través de esa contracautela vas a resarcir, vas a remediar, le vas a compensar a aquella persona a la que se le está perjudicando con esa medida cautelar. Básicamente es como un aspecto resarcitorio. Quiero que me des una cautelar y a cambio te doy esto en caso de que no me corresponda a mí lo que yo estoy solicitando. Esa es la lógica. Creo que no puedo explicarlo de una forma más simple. Esa es la contracautela, en grandes rasgos. ¿Y qué se puede ofrecer como contracautela? Bueno, lo que la norma te solicite o lo que el árbitro también considere. Bueno, esto de acá ya les expliqué, así que vamos a omitirlo. En la tipología de medidas existen medidas innovativas, de no innovar, medida innominada, medida temporal de fondo, ¿no? Y las medidas innovativas o de no innovar. Las medidas de no innovar son aquellas que prohíben que un status quo cambie, o sea, que un estado de cosas cambie. O sea, lo que pretende es que se plante tal como está una determinada situación, o sea, que se mantenga tal cual. Las medidas innovativas, bueno, básicamente buscan realizar alguna acción para que no se te perjudique. Medida innominada son aquellas que no están reguladas, pero que el tribunal puede dictarlas, atención al caso particular, el caso en concreto. Pero no es que exista una medida cautelar en específico para ello. Y la medida temporal sobre fondo, eso quiere decir que es en casos excepcionales, en caso de que exista una necesidad impostergable de, de- una necesidad impostergable del quien le está solicitando en este caso. ¿Y esto por qué? Por también entendiendo al fundamento de la demanda y lo que se haya aportado como prueba, porque la medida puede consistir en la ejecución anticipada de lo que el árbitro va a decir en el laudo. Es una cautelar un poco riesgosa, llamémosla así, porque básicamente estás adelantando, o sea, estás disponiendo que se ejecute cierta situación cuando aún ni siquiera se ha decidido verdaderamente si debe ejecutarse o no. Es una de las más peligrosas, digamos, o de las más severas. Diferencia de tramitación entre proceso ordinario y proceso arbitral. Las cautelares en un proceso ordinario, como se está señalando ahí, bueno, se inicia con conocimiento de la otra parte, o sea, siempre que se pida una cautelar se va a tener que correr traslado a la otra parte para que la otra parte se pronuncie. Y suelen ofrecer distintos tipos de garantías, causa curatoria, garantía real y demás, ¿no? A veces por carta fianza. Y en un arbitraje, ¿cómo funciona? Bueno, las cautelares pueden ser iniciadas sin conocimiento de la otra parte, o sea, lo que se conoce como inaudita altera partes en concepto jurídico, pero para hacerlo más simple es sin conocimiento de la otra parte, o sea que el árbitro puede dictar una cautelar sin que la otra parte sepa que se ha peticionado una cautelar en su contra. Doctor, pero eso no es injusto, no es injusto, la ley lo permite. ¿Y por qué lo permite? Justamente para tratar de evitar que cuando se le notifique con la cautelar y antes de consecuencia de la cautelar, este desaparezca todo su patrimonio y no tenga que embargarse. O cuando se emita la decisión final, no haya que pagar.
o con qué cobras. Y las garantías las establece el tribunal. Pueden ser, como le digo, cartas fianza, cartas juratorias. Ahora, audiencias. Audiencias en arbitraje. Entremos más a esto que ya es aspecto práctico. Existen distintos tipos de audiencias. Bastantes. La primera podría ser una audiencia de instalación, que es como les había comentado. El árbitro y las partes revisan las reglas que van a ser aplicables a todo el proceso. ¿Qué otro tipo de audiencia hay? Hay audiencia de informes orales, hay audiencia de ilustración de hechos, hay audiencia de pruebas. Dentro de esas audiencias de pruebas puede estar la audiencia de ratificación pericial, puede estar la audiencia de declaración testimonial, puede estar una audiencia de una audiencia única, una audiencia de excepciones, distintos tipos de audiencia. ¿Y por qué tantos nombres? Porque justamente esa audiencia responde a una determinada actuación en concreto. Si se denomina audiencia de excepciones es porque se van a analizar excepciones. Si se denomina audiencia de informes orales es porque van a discutir acerca del fondo de la controversia. Si se le denomina audiencia de ilustración de hechos es porque lo que van a realizar va a ser una exposición sobre lo que ha acontecido sin hacer fundamentación jurídica ni técnica, sino simplemente se va a comentar lo que ha ocurrido a efectos de ilustrar al tribunal. Puro tema fáctico, situaciones, hechos, nada de fundamentación. ¿Por qué se le denomina audiencia de pruebas? Porque justamente algo que en derecho ocurre es que los medios de prueba documentales, o sea, aquellos que tienen papel para ofrecer como medios de prueba, no se actúan. No se actúan quiere decir que no requieren de una audiencia para poder verificarse en un arbitraje, sino que simplemente es a través de una valoración del árbitro, por eso es que existe el principio de libre valoración de prueba en arbitraje, donde el árbitro justamente valida qué tanto peso, qué tanta importancia tiene una documental para la decisión de algún punto en concreto. ¿Por qué se le denomina audiencia única? Porque en esa audiencia realizan una audiencia de ilustración de hechos y una audiencia de informes orales. O sea, son distintos tipos de audiencia dependiendo de la particularidad de cada situación. Y obviamente cada una de estas tiene su momento. Las audiencias de informes orales, de pruebas y demás son casi al finalizar y posterior a ello se otorga un plazo para que las partes presenten sus alegatos y posterior a ello sale el asunto del plazo para laudar. Admisión y actuación de medios de prueba, ya les había adelantado un poco. Un concepto de medio de prueba es aquel que busca acreditar alguna determinada situación que estás tratando de mostrar al tribunal que efectivamente ha ocurrido. Ese es el concepto de medio de prueba. Y esto es de cargo de las partes, es decir, estos tienen que presentar. Admisión de medios de prueba. ¿Quiénes las admiten? ¿Y qué significa admitir una prueba? Admitir una prueba quiere decir que pasará a ser valorada por el árbitro o por el tribunal arbitral. Quiere decir que será valorada por un árbitro y que está siendo admitida para ser analizada, para que sea tomada en cuenta y para que en función a esa prueba pueda emitirse una decisión. ¿Ok? Principios de los medios probatorios. Deben ser pertinentes, útiles e idóneos. Otros dicen utilidad, pertinencia y conducencia. Es lo mismo. Pertinencia, debe existir un hecho, o sea, la prueba que tú estés ofreciendo tiene que relacionarse con la controversia. Debe ser útil porque debe ayudar al árbitro, en este caso, a dilucidar sobre un punto en concreto. Debe ser idóneo, eso quiere decir que es apto legalmente para aprobar alguna determinada pretensión, siempre y cuando también el ordenamiento jurídico permita que ese medio de prueba pueda presentarse. Porque existen medios de prueba que no se pueden presentar. Tipos de medios de prueba, típicos y atípicos. En los típicos están aquellos que son los documentales, las declaraciones testimoniales, y los atípicos son aquellos que no están previstos en la ley, o sea, que no están contemplados, son distintos. Por ejemplo, podría ser una prueba de ADN, eso sería un laboratorio atípico, pero eso es en el marco de un proceso judicial. Obviamente en un arbitraje no se ve en asuntos de familia, eso no es arbitrable. Medios probatorios típicos.
documentales, testimoniales, pericias, declaraciones de parte, inspección. ¿En qué se diferencia una testimonial de una declaración de parte? Básicamente es que la testimonial, viene un testigo, se le hace pregunta y en las declaraciones de parte son las de parte. Un momento, por favor. Disculpen, tengo que contestar algo urgente. Ya, entonces, esos serían los medios probatorios típicos. Vamos a un tipo de medio de prueba que es trascendental. La pericia. La pericia es un único medio probatorio típico que está regulado de forma taxativa en la ley, y en este caso su ofrecimiento debe ser por las partes, puede ser solicitada por el tribunal, y su actuación sería a pedido de parte por el tribunal. Si es una pericia, tendrá que realizarse una audiencia de ratificación pericial, donde las partes harán preguntas al perito respecto del informe pericial que esté emitido, y posteriormente a ello el árbitro también hará lo pertinente y se tendrá por actuada la pericia. Esto para que este medio de prueba pueda ser analizado en el laudo arbitral de una mejor forma. Los medios probatorios atípicos, bueno, aquellos que la ley no los regula, la asunción de los costos del medio de prueba, siempre que una parte ofrezca un medio de prueba que refiere a algún gasto adicional, deberá ser corroborado o cancelado por quien lo ha ofrecido. Y ya para finalizar, en este punto ya lo habíamos visto, existen algunos supuestos que son materia de caducidad. O sea, en la ley de contrataciones de los trabajadores hay algunas materias que están sometidas a plazo de caducidad. Eso quiere decir que tienen cierto plazo para ejercerse o para solicitarse. Vencido ese plazo, el derecho ya caducó, por lo tanto no puedes reclamar eso. Y sobre este punto, el artículo 45.5 de la ley de contrataciones te señala cuáles son aquellos supuestos que tienen un plazo de caducidad. Por ejemplo, nulidad de contrato, resolución de contrato, ampliación de plazo contractual, recepción y conformidad de la prestación, ampliación de plazo contractual, recepción y conformidad de la prestación, valoraciones, sometrados, liquidación de contrato. Todos estos puntos deben interponerse en un plazo máximo de 30 días hábiles de haber tenido el conocimiento respecto a esta controversia, no alguna controversia sobre liquidación, sobre variaciones de plazo, valorización, conformidad, etcétera. Si se presentan a un día hábil después, qué mala suerte, por más que sea un día hábil después, tristemente tu derecho ya caducó, va a tener que ser declarada y procedente tu petitorio. Pero así como existen controversias sujetas a plazo de caducidad, hay otras controversias que no tienen un plazo de caducidad, o sea que pueden peticionarse hasta antes del pago final. Y por ejemplo, una de las más comunes, que es respecto al pago definitivo y la aplicación de penalidades, que puede ser penalidades por mora, puede ser otras penalidades. Esas otras penalidades se regulan, no puede ser por ausencia de personal en obra, puede ser por ausencia de personal en alguna reunión a la que se haya convocado, etc. Pero eso tiene que estar debidamente consignado en las bases, en el contrato. Tiene que haber un procedimiento regulado. Y bueno, por último tema, una alternativa al arbitraje termina siendo también la conciliación, que brinda flexibilidad, brinda confidencialidad, rapidez también, porque básicamente dura máximo un mes, 2 meses, en el peor de los casos, si es que se reprograman las audiencias. Y los costos son reducidos. Por lo general, una conciliación depende de la especialidad. Hay desde 150 soles hasta 800 soles he visto, y eso de qué depende del mercado, ¿no? A dónde estés por ir. Y en una conciliación no es que haya un decisor, solamente existe un conciliador. El conciliador facilita el diálogo, facilita la palabra y propone fórmulas de solución que las partes pueden ajustarlas, pueden rechazarlas o pueden proponer alguna distinta.
Esa sería la función de un conciliador. Y en eso consiste. Y con este punto estaríamos acabando la clase de hoy. No sé si al respecto existen algunas consultas. Como han visto, hemos tratado de abarcar distintos puntos, todos los que estaban en el temario y que son importantes para que ustedes puedan seguir nutriéndose de estos temas que son sumamente importantes, sobre todo para ingenieros, para arquitectos. Entiendo yo principalmente con énfasis en contrataciones del Estado, temas de construcción y, y arbitraje también, ¿no? Que al final esto se discute en este tipo de procesos. No sé si al respecto, ingenieros, arquitectos, autores también, porque asumo que hay abogados, tienen alguna consulta. Si no, entiendo que no habría ningún tipo de consulta entonces. Espero que les haya podido quedar claro, que les haya podido servir también, que esa es la idea de este curso. Y quizás será hasta un próximo momento. Como les había comentado antes, hay distintos profesionales con una trayectoria bastante encomiable en este curso y que sé que va a ser de bastante provecho y utilidad para sus perfiles profesionales, sobre todo por la capacitación constante que se requiere en estos tiempos cuando hay bastante competencia en el mercado, sobre todo en este rubro también, que si bien es cierto es especializado, pero cada vez más personas se animan por, por este campo. Y que bueno, eso es todo por mi parte. Un placer haber compartido esta sesión con ustedes. Ya nos estamos reencontrando. Gracias, Renzo, también por apoyarme en el host. Nos estamos viendo. Hasta luego. Cuídense. Gracias a usted nuevamente, doctor, por la magistral clase que nos ha dado. Muchas Hasta gracias. luego. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias por sus comentarios. Gracias. Lo valoro bastante.